Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 24 de junio, sábado en que celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, en la primera lectura leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Hoy día estamos celebrando la Natividad de San Juan Bautista y es bello recordar que cuáles son las natividades que celebramos en la iglesia. Solo tres. La natividad de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad, la natividad de María Santísima y la natividad de San Juan Bautista. ¿Y por qué ese lugar tan especial para San Juan Bautista? Porque San Juan Bautista es el último profeta que une la antigua alianza con la nueva alianza. Todo aquello que había sido prometido a los profetas, todo aquello que había sido prometido al pueblo de Israel, lo anuncia, lo precede, lo presenta Juan el Bautista. Y entonces iniciamos con la lectura del profeta Isaías, donde vemos ese llamado del Señor. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Qué bonito es cuando escuchamos estas palabras. Y recordamos inmediatamente esa escena de la visitación de María a su prima Santa Isabel, donde el saludo de María cuando llega a la casa de Isabel hace saltar en el vientre al hijo que crecía en Isabel, que es Juan, que después será Juan el Bautista. Y entonces es hermoso ver cómo Juan recibe en el vientre de su madre esa misión del Señor. Pero eso nos hace recordar también, lógicamente, que nuestra existencia es la misma. Nosotros también hemos sido llamados por el Señor. Cada uno de nosotros, desde el seno materno y desde antes, no hemos venido al mundo sin una misión. No hemos venido al mundo simplemente por casualidad. No, cada uno de nosotros ha sido pensado por Dios y ha sido destinado no en la obligación, porque cada uno de nosotros desarrolla una vida en libertad, pero somos destinados en el sentido de que nuestra vida tiene un sentido, una misión que debemos cumplir, si es que elegimos cumplirla. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Y claro,
escuchamos estas palabras y mi boca una espada filosa y recordamos efectivamente esa misión de Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto, esa voz que anunciaba la conversión, la preparación de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya venía, el Mesías se acercaba y se da cuenta Isaías, que entonces en vano se ha cansado. ¿Por qué? Porque mi causa estaba en las manos del Señor. Juan el Bautista va a morir en el tremendo martirio de perder la cabeza por culpa de Herodes y lógicamente toda la escena que conocemos del baile de la hija de Herodías, de Salomé. Y qué bonito es ver efectivamente cómo la causa de Juan el Bautista no depende de Herodes. La causa de Juan el Bautista y la de cada uno de nosotros no depende de los demás hombres, sino de Dios. En Dios está mi fortaleza. En Dios están todas las armas que me ha dado para poder cumplir la misión. Pero esa misión, además, es precioso ver en Isaías, como dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob, para que sirva para Israel. No, te voy a convertir en luz de las naciones. Y estas palabras dichas a Juan el Bautista son maravillosas, porque el anuncio de Juan el Bautista sigue retumbando para todas las naciones. Qué bonito es recordar que todos los días en la Santa Misa proclamamos justamente el testimonio de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Esas son palabras de la boca de Juan el Bautista anunciando al Mesías. En la segunda lectura de esta solemnidad leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Cuando San Pablo comienza a predicar el Evangelio, lo que hace es siempre resumir la historia de la salvación. Cómo efectivamente Dios escogió al rey David y dijo: he hallado en este hijo de Jesé a un hombre según mi corazón, que realizará mis designios. Y de ese linaje de David prometió que nacería para Israel el Salvador. Y entonces recuerda que Juan predicó al pueblo de Israel el bautismo de penitencia y hacia el final de su vida dijo: yo no soy el que ustedes piensan, viene después de mí, es mucho más grande que yo. ¿Por qué? Porque no merezco ni siquiera desatarle las sandalias. Bueno, este descendiente de David es el Señor Jesús. Este es el que ha sido enviado, este es el anuncio que ha hecho Juan el Bautista. La figura, por tanto, de Juan el Bautista es esa figura que, como decíamos al inicio, une la antigua alianza con la nueva alianza. Une efectivamente esas dos realidades, una que estaba limitada a un pueblo, y la otra que se abre para todas las naciones. Por eso la voz de Juan el Bautista es esa voz que retumba en todo el mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo.
Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Si recuerdas, el 31 de mayo celebramos la fiesta de la visitación de María a su prima Isabel. Y en el Evangelio leímos justamente cómo María, después de la Anunciación, parte presurosa hacia la región montañosa de Judea donde vivía Isabel. ¿Por qué? Porque se ha enterado que estaba embarazada. Tenía ya 6 meses de embarazo. Pero nadie se ha enterado porque Isabel ha mantenido oculto ese embarazo por temor o por vergüenza. María va a rescatarla, a sacarla. Nos dice el Evangelio de San Lucas que María permaneció con ella 3 meses, es decir, María permanece hasta el nacimiento de Juan y después de esos 8 días del nacimiento viene la escena que acabamos de leer. Le llegó a Isabel la hora de dar a luz. Tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron, entonces se alegraron mucho porque Dios le había mostrado misericordia y se regocijaron con ella. Qué bonito es, claro, celebrar la natividad de Juan el Bautista y lógicamente vivirla con el sentimiento lógico que uno vive al recordar la natividad de alguien querido. Alegría. Alegría por su nacimiento. Por eso es que tenemos la costumbre cultural de celebrar el nacimiento de las personas, el cumpleaños. Y eso nos llena de alegría. Qué bonita manifestación es de esas manifestaciones culturales tan grandes, tan profundas, que no son poco importantes, que son verdaderamente maravillosas. Qué bonito es decirle a alguien: qué alegría es que hayas nacido, qué alegría es que hayas venido al mundo. Por eso una amistad verdadera se refleja ahí. Llegó tu cumpleaños y a mí que me causa alegría. Alegría de que estés en este mundo, alegría de que yo te haya podido conocer. Qué bonito es en esta natividad de Juan el Bautista sentir esa alegría, sentir la dicha. Aquellos vecinos de Isabel, aquellos conocidos, aquellos parientes, sintieron esa alegría. ¿Por qué? Porque además se enteraron de que esa que todos llamaban estéril, aquella que no estaba en edad para tener hijo, había tenido un hijo. A los 8 días fueron a circuncidar al niño, siempre esa octava, el 8º día, igual como va a suceder con Jesús después. Y en esa circuncisión se le impone el nombre. Como Zacarías estaba mudo, le quisieron poner por nombre Zacarías, sin preguntarle al papá, pero la mamá se opone. Qué precioso es esto. La mamá se opone en ese momento. San Lucas no nos ha contado que Isabel haya tenido la aparición del arcángel, pero seguramente Zacarías, escribiendo, le ha contado lo que ha sucedido y le ha contado cómo el arcángel le ha dicho que ese niño se llamará Juan. Y entonces ella dice: no, su nombre es Juan. Y entonces le reclaman los demás: pero si ninguno de tus parientes se llama así.
y le preguntan entonces a Zacarías cómo quiere que se llame el niño, Juan. Juan es su nombre, escribe en una tablilla aquel que se había quedado mudo, ya llevaba 9 meses mudo. Y en ese momento se le suelta la lengua, recobra el habla. Su mudez era una mudez de castigo. ¿Por qué ha quedado mudo? Porque ha dudado del anuncio que le hacía el ángel. Pero no solo que ha dudado, sino que ha pretendido tener la seguridad de aquello que le decían. No, yo quiero estar seguro de que lo que me anuncias se va a cumplir. Bueno, eso es no tener confianza, no tener fe. Y entonces ha quedado sin habla. En ese momento recupera el habla. En ese momento hemos saltado la parte del Evangelio donde Zacarías comienza a pronunciar su himno que es tan conocido, el Benedictus. Comienza a bendecir al Señor. Bendice al Señor y anuncia quién es este niño. ¿Quién es este niño que ha nacido? Juan el Bautista, que va a ser el predecesor. Y tú, niño, irás por delante del Señor a preparar sus caminos. Esta es la misión de Juan el Bautista, que Zacarías la ha aceptado, la ha incorporado y cree en ella. Fíjate cómo si nosotros leemos lo que no hemos leído en este momento, ese himno de Zacarías, vamos a ver justamente cómo ese recuperar el habla de Zacarías hace que muestre su confianza en aquello que va a suceder en el futuro, y que es justamente lo que no ha creído en el momento del anuncio del arcángel San Gabriel. ¿Qué sucede entonces? Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y todos comentaban el suceso, y cuantos lo oían se preguntaban, ¿qué va a ser de este niño? Y esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. ¿Cómo se había manifestado la mano de Dios? La mano de Dios se había manifestado en que su madre, que no podía tener hijos, queda embarazada a una avanzada edad. Que su padre ha quedado mudo después de haber recibido el anuncio, pero que al 8º día de su natividad, cuando lo circuncidan y le van a imponer el nombre, la madre anuncia que no, que su nombre no podía ser Zacarías, que tenía que ser Juan, y cuando esto es reconocido por el padre recupera la voz. Entonces toda esta historia tenía esa connotación maravillosa que se hace preguntar, bueno, ¿quién es este niño? ¿Quién es este niño que es anunciado con signos tan potentes, tan maravillosos? Bueno, este es aquel que está destinado por el Señor a preparar el camino de Jesucristo, y además a señalar que ese es el Cordero de Dios. La misión de Juan es una misión tan enorme, tan bella, tan hermosa. Y por eso es que la iglesia no puede sino celebrar su natividad. El niño va creciendo y desarrollándose físicamente y en espíritu. Qué bonito es contemplar en toda esta escena del Evangelio cómo los padres de Juan el Bautista aceptan efectivamente que si este niño ha venido al mundo es porque Dios le ha dado una misión. Qué importante es recordar que los padres están llamados a propiciar justamente eso, que sus hijos puedan reconocer la misión por la cual han venido al mundo, el motivo por el cual están en este mundo, que los hijos puedan darse cuenta, no, yo no estoy aquí simplemente para cumplir los deseos de mis padres. Yo no estoy aquí simplemente para llenar el vacío de mis padres. No, yo estoy aquí por una misión mucho más profunda y tengo que vivir mi vida cara a Dios. Si los padres no ayudan a esto, entonces los padres se limitarán simplemente a ver en los hijos el cumplimiento de sus propios caprichos.
Y eso es todo el contrario de lo que Dios quiere. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.